Buenas tardes a esta nueva sesión virtual del Foro Alfonso Carlos que organiza la Secretaría de Formación y Programa de la Comunidad Tradicionalista Carlista. Agradecer en primer lugar a la editorial Tradicionalista por ofrecernos este medio, que es su canal YouTube Tradición Viva, para poder llegar así a más personas interesadas en asistir a nuestras sesiones. Hoy nos acompaña Santiago Arellano Hernández, que es catedrático emérito de literatura y ha sido además director general de Educación del Gobierno de Navarra y director del INEXE, Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. También es colaborador habitual de Ahora Información. Viene con el sugerente título de su ponencia de Saber mirar para saber vivir, el desconcierto del mundo ante la belleza. Bien, saludamos ya a Santiago. Muy buenas tardes. Santiago, buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Se oye. Menos mal. Hemos tenido un poco de problema, ¿no, Santiago? Bueno, yo de estas cosas soy un asombrado, o sea, un inútil. Pero bueno, entre todos vosotros hacéis posible que sucedan prodigios como este. Pues bueno, me hace mucha ilusión pasar un rato hablando con vosotros acerca de uno de mis temas más entrañables, que es el sentido, el papel de la belleza en la vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria. Y sé que voy a hablar de la belleza también en sentido trascendente, pero yo he levantado una bandera, que es la que la belleza es para vivirla en la cotidianidad, no para ir a los museos, como os diré enseguida. Y por eso la idea central va a ser eso, ser capaces de pasar aquello que aprendemos a través de la belleza de la contemplación del universo o a través de la belleza de los grandes creadores o de los que tienen buen gusto, sin más, pues ser capaces luego de nosotros tener una mirada más afinada para pasarla a nuestra vida cotidiana, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras calles por donde paseamos. Pues empezamos cuando queráis, don Javier. Muy bien. Bueno, pues nada, te voy a ir haciendo algunas preguntas. En primer lugar, queríamos saber, ¿la belleza es un don de todo ser humano? Porque la admiración, el asombro, no por la utilidad o beneficio material, sino porque despierta una emoción, denuncia que no solo de pan vive el hombre, que hay algo que debe alimentar al espíritu, ¿no? Que es distinto de la materia. Pues yo estoy absolutamente convencido de que es así. El ser humano pues no solo sabe resolver necesidades con eficacia, es que a todo, absolutamente a todo, le busca o le da un toque o de elegancia o de decoro, de hermosura y a veces hasta de belleza. Por ejemplo, si tú presentas en una comida a unos amigos una ensalada o al poner el mantel en una mesa, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué decoras? ¿Por qué presentas con gusto? Si aquí lo único importante sería, oiga, llena el puchero, que aquí lo que importa es la gamella, dirían los otros animales. Y nosotros, en cambio, decimos, ¡ay, qué gusto has tenido al poner esta olivita cruzada con este pimiento rojo! Digo, pero bueno, si eso no alimenta. Pero hay un no sé qué dentro del ser humano que hace que en todo, absolutamente en todo, le demos ese toque de elegancia que a veces puede llegar a hermosura y que incluso en algunos casos, ya veremos cuándo, a la belleza, sin duda alguna. Quiero decir que todos esos hábitos, las tendencias que tenemos son indicios, ¿no?, de esa necesidad de belleza que tiene el hombre, ¿no? Los indicios de las pasiones humanas, vanidades, orgullos, apariencias y otras mil sutilezas, ¿no? Pero al fin y al cabo, ahí están marcando que sobre la pura utilidad hay algo que nos hace tener como signo distintivo el que las cosas no sean solo útiles, sino que aparezcan como un signo de dignidad diferente, llamémosle primero como queramos. Digo todo, y desde que tenemos constancia de la existencia del ser humano, digo ya en perspectiva de prehistorias y de
pues enseguida te das cuenta cómo en las cuevas prehistóricas los utensilios o los monumentos funerarios, por ejemplo, no son solo modos de ocultar la carroña del animal que ha desaparecido entre nosotros, sino que enseguida están demostrando que hay otra cosa por la cual vale la pena recordar a aquel que vivió un tiempo junto a ti. Y ese monumento que se levanta ya no es solo modo de utilidad o modo de higiene para ocultar lo que al cuarto día hiede, dice el Evangelio, pues de Lázaro, pues eso pasa. No, ¿qué es lo que significa? Ah, amigo, que el ser humano aún en los tiempos aquellos iniciales ya daba signos de que algo había que es más que la propia materialidad. No, es asombroso, por ejemplo, cuando tú ves las tumbas, ¿verdad? Pero también cuando ves las casas, observa las casas por los pueblos, naciones que vayas, siempre. Si no te detienes en esas tendencias de la eficacia de las colmenas marxistas o de Le Corbusier, cuando busca meter a un montón de gente sin tener en cuenta el modo como han de habitarla, verás como siempre hay una hermosura. No solo hay vivir con comodidad, saber estar, sino que además hay que tu casa sea signo de mucho más de lo que la materialidad pediría. Necesitaríamos muy poco espacio para una vida de lo solo útil, pero cuando además queremos hacer signo de otras cosas, pues entonces ya las cosas cambian. Por esta idea es por la que quiero empezar, de que hay un signo distintivo en el animal que llaman ahora en mayúscula o minúscula. Así es. Bueno, y según lo que dice Santiago, podría parecer que todo aquello que hacemos para mostrar que hay algo más que la mera utilidad es ya, de algún modo, en algún grado, bello de por sí. ¿Vale todo? De belleza. Yo lo pongo en el conjunto, en la cualidad, como el hombre, el ser humano no tiene el instinto, lo suple la educación. Y entonces hay un principio universal que es que lo que no se cultiva se atrofia. Y además está relacionado con otras claves, que es el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Es decir, que la belleza, el orden y todo está relacionado con el cultivo y el saber en qué dirección vas. No todo vale, ni mucho menos. Nada se nos da hecho a los seres humanos. Existe la saciedad y existe evidentemente la elegancia. Es decir, yo tenía siempre un principio, aquel tan elemental, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Por qué? Porque en la mesa y en el juego puedes encontrarte a un caballero, tanto en los dos, o a un delincuente, por decirlo de alguna manera. Pero además había otro principio que era muy bonito. Mirad, a un señor, a una dama con elegancia y señorío, decían los clásicos que se tardaba 3 generaciones en formarla, 3 generaciones, por lo menos. Perderla, destruirla, la puedes hacer en una tarde. Es decir, de ninguna manera, no todo vale, ni mucho menos, pero sí que tenemos un signo que nos diferencia del gato y de los demás seres que existan, no que no sean ellos que tengan su signo, pero no porque haya una conciencia de ellos, sino que el propio instinto los hace limpiarse o acariciarse o lo que sea. No, lo que digo es que no todo vale, ni mucho menos. Sí, disculpa, Santiago. Bueno, lo que decía es que no es, el museo es el lugar donde se guardan, pero el museo hay que ir a estudiarlas, a comprenderlas, a profundizar en ellas, para luego poderlas sacar en su enseñanza a la cotidianidad donde te muevas. Es decir, yo la anécdota así más significativa es que te diga, hoy he pasado, esta mañana he ido al Prado y he estado viendo unas exposiciones de Velázquez y no sé qué, o he estado viendo, y ya los que se ponen más coquetos te dicen he ido al Museo del Louvre y allá he estado viendo, la Gioconda, y luego te dicen otros, no, yo me he ido al Hermitage en Moscú. Dice, pero ¿tú qué has visto? Dice, pues mira, unas colas inmensas, estuvimos toda la mañana, qué bonito, qué esfuerzo, qué todo. Y total, ¿para qué? Para que luego te confiesen, como oí en la radio, que había llegado uno a estar viendo la Gioconda y se había hecho un selfie. Era para lo único que había ido. He estado aquí. Y claro, lo que no sabe es que la propia Gioconda, en ese momento, si lo hubiera mirado a los ojos,
estaría diciéndole con la mirada, pero qué imbécil eres, para eso has venido aquí y no aprendes ni a mirar que mi mirada te está diciendo idiota por haber perdido el tiempo. Es una lección impresionante la mirada de Gioconda, que a todo lo que le preguntes noble te va a decir, ¿y eso qué? Y a todo lo que le sea inútil en tu hacer te va a responder lo mismo. Esa es la genialidad de esa mirada y eso, por eso hay que ir a verla. No para que te enseñe cosas nobles, sino para que te haga prudente y no te fíes de quien todo te diga que es un perverso. Pero al que no tiene ni idea está muy bien que le llame imbécil. Me parece estupendo. Sí, es lo mismo que pasa, por ejemplo, el bodegón de Zurbarán, que son 4 cacharros de loza colocados. Vamos a pedirle al soporte que efectivamente, ahí está. ¿Veis? Este cuadro es una maravilla. Claro, la habilidad está en que quien supo reproducirlo con el pincel, pero cuando te lo muestran, lo que está diciendo es que para ser un rincón espléndido de belleza no hace falta ir hacia cosas sublimes, ni a bosques innumerables, inmensos, a coloridos de flores. No, es 4 cacharros de loza, preciosos, sí, estilizados, sí, pero colocados en armonía y situados en un rincón de tu estantería. Son un rincón de belleza. Y entonces, ¿qué aprendo yo? ¿Que me lo tengo que robar para llevármelo a casa? No, estoy aprendiendo que en cualquier rincón de tu casa puedes hacer de tus cosas un rincón de belleza, porque todas las cosas que manejamos no solo son útiles, sino que son bellas. Empezando por la fruta, por ejemplo. Mirad qué cuadro, el siguiente, más en la misma línea. Zuloaga pintó 8 manzanas por encima de la encimera de una cocina. Esto es, dice, ¿y esto? Pues esto te está diciendo que un desorden ordenado, que un fondo en el que, si lo viéramos de cerca, veríais que hasta algunas de las manzanas están ya a punto de perderse, pero es igual. Es un rincón de vida. Entonces, ¿por qué? Claro, si te regalan este Zuloaga, ya no tendrías que ir a trabajar probablemente. Pero eso es otra cuestión. Lo que digo yo, ¿qué me dice a mí? Aprendo a que no hay nada desdeñable para que en mi vida cotidiana sepa poner rincones de hermosura. Casi todos los bodegones de flores son un prodigio de elección. El bodegón lo que pretende es eternizar lo efímero en su objetivo propio, pero además te enseña a cómo una flor bien colocada o una manzana o unas frutas te están indicando que por qué no has de saber mirar la belleza en la cotidianidad de tu quehacer. Es otra cuestión. Y el cambio más impresionante que se ha dado en la historia del arte es nada menos que de Velázquez. Velázquez fue capaz en un momento determinado de darse cuenta que la belleza estaba en la cotidianidad. El famoso cuadro de las meninas no es solo un cuadro para, oh, qué bonito, y para decir qué admirable. Bueno, si uno se fija bien, el pintor, que era el pintor de la corte, Velázquez, tenía el encargo de cantar la grandeza de la monarquía y a eso se estaba dedicando. El cuadro que vemos por el Embés era el cuadro de los reyes. ¿Qué pintó? No lo sabremos. Parece ser que son los personajes que están en el fondo, en el espejo. Pero eso es igual. Lo que importa es que está pintando y de pronto ha ocurrido algo inesperado. ¿Qué ha ocurrido? Que una niña, la princesa Margarita, se ha colado donde no podía entrar, estaba prohibido. El revuelo es gigantesco. Fijaros las meninas, cómo les tratan de persuadir. Los 2 cuidadores que están detrás diciendo con esta juventud no se puede ir a ningún lado. Si ves al que está al fondo, que era el clavero, el responsable de las llaves, diría, ¿qué hago? ¿Bajo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Me meto en el lío? ¿O qué hago? Pero verás que vio enseguida que la belleza estaba en el encanto de una niña que lo que quería era estar con sus papás. Y en ese instante, él pasa a convertir en escena de belleza, en mensaje de belleza, algo que ocurrió en un instante, por casualidad, en medio de la vida cotidiana. Ahí está el giro de la belleza moderna. Ahí empieza con Velázquez, que no es la suntuosidad solo de los grandes personajes, sino lo que ocurre en la calle, lo sencillo, lo que tiene y aporta algo que enseña a vivir más a la medida de lo humano.
aunque lo otro sea noble y grandioso, que no me meto en discusiones de todo tipo. Pasa lo mismo con la belleza de la creación, es decir, ¿cómo no voy a acordarme de la cita? Porque esto sería referente al arte, pero fijaros qué maravilla el testimonio que nos deja Viktor Frankl en su famoso libro El hombre en busca de sentido, cuando recuerda que los que iban a ser aseados en los campos de concentración allá en Auschwitz salían todas las tardes a contemplar los ponientes, que precisamente en esas zonas son esplendorosos, por lo que he leído. Bueno, ¿y entonces qué significa? ¿Por qué lo hacían? Porque era la manera de recuperar que todavía seguían siendo humanos en medio de tanta bestialidad. Es decir, sobrecogedor, que ¿para qué sirve el arte? Para recordarte que eres un ser humano, que tienes dignidad. Hay una frase que a mí me gustaba mucho: ponte mantel, hijo mío, decía mi madre, come siempre con mantel, que el día que no te respetes a ti mismo, difícilmente te respetarán los demás. Es muy significativo. Pues claro, es que el ser humano es mucho más que su propia necesidad inmediata y su realidad material primera. Estoy en los grados más bajos, pero imagínate lo que significará llegar a lo sublime en el arte. Seguimos. ¿Compartes la conocida frase de Dostoyevsky sobre la belleza, que dice: la belleza salvará el mundo? No tengo la menor duda. Ha sido una de las claves de mi vida, porque la conocí muy pronto y la creí y la entendí en este sentido de liberadora y salvadora. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en una época en que toda la formación racional, la verdadera, incluso la clásica, no te digo ya la de los idealismos, ha destruido toda posibilidad de llegar al conocimiento de ni la verdad ni del bien, en ese sentido poniendo en duda todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento en el que no sirve para nada decir que el hombre es un animal capaz de hablar, no sirve de nada decir que es un animal capaz de vivir en sociedad, el animal político, ni es capaz de pensar en logos, que no. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de él? Pues puedo decir que tiene una necesidad básica, que nosotros la repetimos muchas veces. Por una parte, es la necesidad de amar y de ser amado, pero por otra parte, necesita salir a ver los atardeceres para recordar que todavía sigue siendo humano. La belleza tiene un papel salvador para que no se denigre ni se pierda la dignidad del ser humano, que es muy fácil de perderla y de estropearla. Pablo VI, me acuerdo una frase impresionante a mí en aquellos años del concilio, cuando leí al final, en la última sesión, dijo esta frase: el mundo en que vivimos tiene necesidad de belleza para no caer en la desesperación. La belleza, como la verdad, trae el gozo al corazón de los hombres y es un fruto precioso que resiste al paso del tiempo, que une a las generaciones y las hace comulgar en la admiración. Estamos necesitados de belleza. Hay otro documento que yo lo trabajé mucho, que es editado por LAVAC, por el Colegio Pontificio Consejo de Cultura, que es la Vía Pulcritudines. Para dialogar con la cultura contemporánea se nos ofrecen tres pistas privilegiadas: la belleza de la creación, la belleza de las artes, la belleza de Cristo. El documento lleva como subtítulo Camino de Evangelización. A mí me impresionó mucho la anécdota que contaba San Juan Pablo II cuando venía a decir que un amigo suyo, un compañero, cuando estaba de profesor en Cracovia, pues era físico y decía: yo desde la física no puedo llegar a Dios, pero salían a pasear. Ya Juan Pablo le decía que no era la misión ni demostrar ni negar la física, pero salían todos los domingos, fines de semana, al monte, y al contemplar la belleza de los paisajes decía: esto no puede ser fruto del azar, y menos que esté ahí y que yo me pueda emocionar yendo en paralelo o en perspectiva ajena a lo que esa realidad está ahí como indiferente. Eso le llevaba precisamente al sentido de la trascendencia y de la divinidad. Curioso. La belleza puede hacernos entender
nada menos que Dios está por esperándonos, ¿no? Seguimos. Bien. Si te parece bien, Santiago, teníamos preparado aquí Sí, un poema de Pedro Salinas, que es quizá el poeta por excelencia sobre el asunto del amor, de la generación del 27. Y quería hacerte una pregunta. Primero, si te sí, parece bien, leo el poema, ¿vale? Y sí, sí, posteriormente pues, léelo. lo comento. Muy bien. Qué hermosa es la ciudad, oh contemplado, que eriges a la vista, capital de los socios, rodeada de espumas fronterizas. En las torres celestes atalayan blancas nubes vigías. Flotando sobre el agua, hecha y deshecha por luces sucesivas, los que la sombra alcázares derrumba el alba resucita. Su riqueza es luz, la sin moneda, la que nunca termina, la que después de darse un día entero amanece más rica. Todo ello son canjes, ola y nube, horizonte y orilla. Bellezas que se cambian, inocentes de la mercadería. Por tu hermosura, sin mancharla nunca resbala la codicia, la que mueve el contrato, nunca el aire en las velas henchidas hacia la gran ciudad de los negocios, la ciudad enemiga. No, no hay nadie allí que mire. Están los ojos a sueldo, en oficinas. Vacío abajo corren ascensores, corren vacío arriba. Transportan a fantasmas impacientes. La nada tiene prisa. Si se aprieta un botón se aclara el mundo. La duda se disipa. Instantánea es la aurora. Ya no pierde en fiestas nacarinas, en rosas, en albores, en celajes, el tiempo que perdía. Aquel aire infinito lo han contado. Números se respiran. El tiempo ya no es tiempo. El tiempo es oro. Florecen compañías para vender a plazos los veranos, las horas y los días. Luchan las cantidades con los pájaros, los nombres con las cifras. 300.000, 1.000, 624, Julieta, Laura, Elisa. Lo exacto triunfa de lo incalculable. Las palabras vencidas se van al camposanto y en las lápidas esperan elegías. Clarísimo el futuro, ya aritmético mañana sin neblinas. Expulsan el azar y sus misterios astrales estadísticas. Lo que el sueño no dio, lo dará el cálculo. Unos novios perfilan presupuestos en tardes otoñales, el costo de su dicha. Bien, este Es un poema, poema que es una radiografía perfecta de lo que estamos comentando. sin Gracias, duda, Javier, que además lo has bordado al leérnoslo. Te lo agradezco mucho. El planteamiento es muy simple. Salinas es el poeta del amor, pero además del poeta del amor, le tocó pasar en la etapa después de los años 40 y tantos, encontrarse en América, en parte por exilio voluntario, en parte porque había encontrado nuevos trabajos y nuevas maneras. Y estando contemplando el mar, se vio que el mar le tenía tal belleza que le hace componer una serie de poemas a la belleza que llama que del mar, que lo va a titular El Contemplado. Pero luego, cuando este mar, el contemplado, lo contrapone a la ciudad moderna, se da cuenta que nadie está para escucharla, nadie la mira. ¿Por qué? Porque cada uno está ascensor arriba, ascensor abajo, cada uno está en sus quehaceres y en sus intereses, en sus lo que sea, sus sueños incluso, pero no ya sueños desde la belleza, sino desde el cálculo, desde la aritmética que quita la probabilidad incluso de la hermosura. La sátira es impresionante. La titula Ciudad de Dios, evidentemente con una mirada de un sarcasmo terrible, porque recuerda a la ciudad de Dios de San Agustín, que nada tiene que ver con la ciudad comercial, en la que hasta los novios, fijaros qué actualidad tiene, preparan sus viajes por cálculos de rentabilidad y de dinero y de empresas, y no por encuentros y vías más o menos románticas. Es del año 43, 44, 1943, y tiene una actualidad sobrecogedora. Pues estos poemas son los que me hacen levantar la bandera de la necesidad de recuperar la belleza con toda su eficacia para el vivir cotidiano, porque si no la vida se te llena de amargura,
porque vives en una casa que al final te parece, la casa del mundo me refiero, te parece insoportable, porque no hemos aprendido ni a mirarla ni a admirarla. Esto sería el significado de este hermoso poema, que vale la pena leerlo con atención. La idea que os quería decir es, claro, lógicamente Salinas no está buscando que encontremos al creador y alabemos al creador, pero es un primer paso el que la humanidad descubra la belleza de lo creado, porque si no descubrimos la belleza de lo creado, difícilmente podremos cantar al creador. Javier, cuando quieras. Está claro. Muy bien, muy bien. Bien, de lo que estamos comentando se deduce que bueno, la belleza, al fin y al cabo, en cierto modo, es una cualidad humana. ¿Vale? Se puede decir que es un signo diferencial del ser humano. Pero podría fundarse en el mal gusto, ¿no? Podría incluso estar mediada por alguna apreciación demasiado subjetiva. Es decir, ¿cómo se puede defender que la belleza es una realidad objetiva? ¿Existe como tal la belleza objetivamente? Pues yo te respondo con total contundencia. La belleza existe. Y aún te diré más. La belleza no es solo algo. La belleza es alguien con mayúscula. Toda la belleza es mensajera. Todo lo que contemplamos de hermosura no se queda en sí mismo. Es maravilloso, por ejemplo, el ejemplo del más prodigioso de los poetas españoles, San Juan de la Cruz. Cuando veía un paisaje, cuando escribe el cántico, en cada una de sus descripciones va viendo que son un indicio maravilloso de algo que está al otro lado. Y por eso, cuando ya se expresa con total claridad, le dirá a todas las criaturas hermosas: no me enviéis ya más mensajeros, que no sabéis decirme lo que quiero. La belleza de la creación es un mensajero del creador, evidentemente para que no nos olvidemos del destino final del ser humano, es encontrarnos con él, y para no olvidarnos de que precisamente la grandeza de este mundo en su hermosura es recordarnos que no solo somos materia, que tenemos otras vocaciones que pueden seducirnos, incluso engañarnos hasta el extremo de creer que por tenerlo somos casi semidioses. Pero no, lo que está claro es que hay una belleza objetiva, y la gran belleza total, no nos engañemos, la gran belleza total es Dios. ¿Por qué en nuestro mundo se intenta negarlo? Intenta negar esa, incluso yendo a más, a dar una legitimidad, ¿no? A difundir lo feo, lo monstruoso, ¿no? Con la misma validez de lo que siempre se ha considerado bello. Pues das en el clavo en la pregunta, porque esta es la madre del cordero. Este es el reto de nuestro mundo moderno y contemporáneo. Es exactamente la misma cuestión filosófica que se viene planteando desde el siglo XVI sobre la verdad y el bien. En estos momentos llamados de la posverdad, que es la vuelta sin pudor de los más cínicos sofistas y que la filosofía griega ya había desmontado, para ellos la verdad no existe, solo es verdadero lo útil. No importan los sofismas, con tal de que embauquen y parezcan verdaderos. La posverdad hoy se asienta en los gobiernos de las naciones y en los parlamentos, y de manera bochornosa, me duele decirlo, en nuestra España, con un cinismo aterrador. En ese momento la belleza no interesa, solo queda el arte sin referente ni al bien ni a la verdad. La forma se impone al sentido porque se niega la existencia del sentido. La cuestión es que se niega la verdad, por lo tanto no puede haber belleza. Pero nosotros contestamos que ya lo creo, que puede haber belleza, que hay belleza. Y a los hechos me remito y a la historia de la humanidad, en la producción de lo bello, en el orden de la creación y en el orden de las obras geniales. Vamos por lo tanto, contracorriente, ¿no? Porque parece que todos los medios y todos sus resortes, los del poder,
todos niegan los trascendentales, ¿no? El bien, la belleza, la verdad. A veces parece que están ahí siempre desde el principio, ¿no? Intentando derrocar los conceptos trascendentales, los trascendentales, ¿no, Santiago? Así es. Bueno, a mí me parece que lo has planteado estupendamente. Es que, ¿y qué actitud voy a tener yo? Pues, ¿y qué actitud aconsejo a todo el mundo? Pues son las horas de empecinarnos en la verdad, en la belleza y en el bien. Y con el término de los juegos de ajedrez, enrocarnos en la belleza. Yo ya no discuto, ya. Pero si usted considera, les digo, que este es arte y belleza, ya usted. Y entonces te encuentras... Por favor, Ángel Manuel, proyéctanos la siguiente imagen. Efectivamente, ahí. Esto es arte moderno. Claro, esto es un performance en la que un personaje que nosotros conocemos, Abel Azcona, se disfraza para decir que no sé qué cosas, que la vida es un asco y que nos explotan y que no sé cuántos. A mí me produce horror cuando lo contemplo. Y entonces digo que no voy a entrar en discutir, que yo no te voy a demostrar si eso no es arte. Yo solo te digo, mire, yo lo único que le digo es que prefiero mil veces, simplemente, por ejemplo, pues mire usted por dónde, el Taj Mahal. Y le cito una obra, diríamos, de una cultura distinta de la mía, pero en la que se canta el amor a una mujer, de tal manera que supo construir ese edificio cuando murió la mujer y le había dado tantos hijos, y dijo, yo la eternizo en el recuerdo con este monumento, y el monumento es un canto al amor. Pues maravilloso, eso me dice, eso es la belleza. ¿Qué hay detrás? ¿Verdad? Esplendor, como veremos enseguida. O yo, ¿qué le voy a decir? Me quedo con el Alhambra, y tampoco es de mi cultura, pero sé que ahí hay esplendor y belleza y armonía. ¿Y qué le diré? Pues me voy a la Catedral de León o a la Catedral de Burgos o a cualquiera de las catedrales y me asombran porque ahí hay esplendor de la verdad. Y cuanto más verdad, mejor. Y como soy abuelo, no me puedo privar de poneros el cuadro que más me emociona en los últimos tiempos, que es un cuadro de Chirlandayo del siglo nada menos finales del 15. Un abuelo contemplando a su nieto, un nieto contemplando al abuelo. Puede haber una cara más fea que la de ese abuelo, llena de verrugas la nariz, como suele pasar por el deterioro del tiempo. Pero ¿qué se fija el nieto? El nieto y el abuelo es un cruce de miradas apasionadas, de amor verdadero, que eso es sublime. ¿Por qué es sublime? Porque es verdadero. ¿Y por qué? Es porque además ha sabido el pintor darle una forma que nos llega al corazón y nos hace que sea sobrecogedor el encuentro de esas dos miradas. Y solo me detengo en un detalle, porque se podrían contemplar muchos más. A mí, por ejemplo, si recuerdo la experiencia que pasé en el Museo de Picasso en el año 2015, cuando fuimos a visitar algunas obras de Picasso que me interesaban, pero en el hall había una exposición de una señora, Louise Bourgeois, que la presentaban como la gran novedad. ¡Qué horror! Presentaba los huesos de una vaca que servían de perchas de la ropa femenina. Dice, mire, si lo que quiere es que me desespere, preséntemelo, pero no me diga que esto es hermosura, porque a mí lo único que me lleva es al borde del precipicio. Es decir, allá ustedes si esto lo consideran arte. Yo prefiero quedarme con lo que sé que me llena de paz o de trascendencia o de inquietud o me hace pensar, pero me hace pensar desde una armonía y de una visión positiva del ser humano. Cientos y cientos y cientos de obras de arte, cientos y cientos de paisajes sencillos, humildes, grandiosos en la creación, de momentos estelares en la noche o de momentos instantáneos en un amanecer al lado de tu casa. No hace falta ir a los precipicios ni a las cataratas del Niágara. Hay que ver cada uno la belleza en el entorno en que se mueve. Sí vemos árboles maravillosamente florecidos y no los miramos. Y han nacido solo para ti, que están enfrente de tu casa.
Seguimos. Llegados a este punto, Santiago, la pregunta del millón. ¿Cómo definirías qué es la belleza? ¿Qué concepto Pues nos darías de belleza? claro, para mí está claro que hay una definición que vale la pena darle 1000 vueltas porque es tan repetida que a veces pues no le damos la hondura que tiene. La belleza es el esplendor de la verdad, no hay otra. La belleza es el esplendor, pero el esplendor es la forma. Si es una escultura de mármol, el esplendor lo da el mármol trabajado. Si es en madera, pues será la madera concreta que el tallista haya hecho. Si es una pintura, será el color. Y si es una poesía, será la palabra. Pero ni el mármol, ni la pintura, ni la palabra son realmente bellas si no dicen algo verdadero. Verdadero no solo lo sublime, puede ser lo más simple, lo más elemental, en las cosas de descubrirnos auténticos valores inesperados en la propia realidad, por simple que parezca, por sencilla que nos parezca. Es decir, la belleza es el esplendor de la verdad. La verdad se manifiesta. La verdad es el ser de la realidad. Mira, es que si esto lo negamos, que es lo que está pasando en el mundo contemporáneo, entonces no hay más que subjetivismo y lo único que hacemos es jugar con el sentimiento universal de la necesidad de la belleza para darte gato por liebre y engañarte. Y además creer que como eso es tan complicado y tan raro, solo una minoría de los metidos en el mundo secreto y mágico lo pueden entender. Pues no es verdad. La belleza tiene vocación universal. Por eso, cuanto más bello, más se entiende. Lo entienden todas las gentes a su nivel, con sus peculiaridades. Lo que no entiendes es lo que ya es de por sí una magia ocultista y extraña, como pasa en gran parte del arte contemporáneo, que no la entiende ni el que lo pintó ni el que lo esculpió. Estoy convencido, aunque haya obras que vale la pena por lo que denuncian. Es decir, yo estoy distinguiendo niveles muy diferentes. Una cosa es el expresionismo, que puede llegar a un esplendor en la belleza formal que a todos nos cautiva, y otra cosa es, perdón, el impresionismo, y otra cosa es el expresionismo, que te puede presentar un mundo amargo con unos gestos amargos, pero que te hacen caer en la cuenta de que la vida no es tan sencilla como la pintaban los expresionistas, ¿no? Oye, los impresionistas, perdón, Manet, Monet y todos aquellos que hacen maravillas, pero luego tiene mucho de creer que el pecado original no ha aparecido en el mundo contemporáneo o ya no es necesario. En cambio, con los expresionistas, ahí tenéis el famoso cuadro del grito de Munch, donde aterroriza verlo, pero es la gran denuncia y todavía no habían venido las guerras mundiales. Es decir, que es una voz profética terrible que la apela al mundo. Entonces son otro modo de llegar. Probablemente se quedarán en sociología, no en el esplendor de las obras universales, como el entierro del conde Orgaz, que sobre la muerte nadie ha pintado la maravilla que ahí tenemos en Toledo. La fe, fijaros bien, es que hay una manera que a mí me gusta mucho de explicar, para explicar, que es el tema de la Eucaristía. Es decir, ¿por qué es la verdad el fundamento? Y luego la búsqueda es en la Eucaristía un creyente ve enseguida qué papel tiene el arte. La fe me dice que Cristo, Dios, hombre, es Dios y hombre verdadero y que está presente en la Eucaristía, que disfrazado o escondido en el pan está el mismo Dios, se ha quedado aquí. Y ahora bien, la virtud de la religión me dice que me inclina a dar a Dios el culto debido, que es la justicia, la virtud de la justicia aplicada a la religión. Es decir, la virtud de la religión es justicia. ¿Qué hace la piedad? Este es el misterio. La piedad hace visible lo invisible. La piedad es la que hace el arte. La piedad es la que la liturgia hace los gestos, mueve los incensarios, busca textos de alabanza, pero cuando ya aparecen los artistas en otros, la música y tal, también lo mismo, pero aparece de pronto el que sabe manejar la materia para expresar el espíritu, y entonces
se construyen las custodias. ¡Qué maravillas de custodias tenemos! Claro, decimos, el de la Catedral de Toledo, la custodia procesionaria. Claro que es una maravilla, vale la pena si está, que la miréis, la recordéis. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es esto a tal señor, tal honor. Y entonces, cuanto más grande es el Señor y la verdad, más creativo será el que lo tiene que transmitir, porque hará lo invisible visible. Y lo mismo pasa, por ejemplo, a mí me encantan los retablos de Forment, porque los retablos de Forment, si os los ponen, veráis que son custodias. El retablo mayor de Zaragoza, el de la Asunción, es una custodia gigantesca, todo el retablo. Por eso es un disparate que no se ponga la custodia en el óvalo, donde todas las piezas del retablo cobran sentido, porque es la Virgen que la engendró, parte de la pasión, que para que podáis comer de este pan, mi cuerpo, todo lo que sabéis del Evangelio. Eso está representado para recordarnos que es el pan que lleva la vida eterna. Y por eso la Virgen, la Asunción, pasa junto al óvalo de la Eucaristía para entrar en el cielo. Esto es el arte. El arte requiere primero la verdad y luego la creatividad, que será la manera de tratar de transmitir lo sublime, de la idea sublime que tienes. Cuanto más baja sea la idea, menos noble será el artefacto. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo maravilloso es Gaudí, todo lo que hace. Gaudí es perfecto en las obras que construye para los hombres. Admirable. Pero hay una que es sublime. ¿Por qué? Porque todo eso que sabe hacer para los hombres lo va a ordenar para ponerlo, para cantar la gloria de Dios. Y es la maravilla de la Sagrada Familia, el monumento más representativo de todo lo que yo os quiero transmitir en la actualidad, con perspectiva de futuro, no por decirlo de alguna manera. Es decir, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando vamos de paseo por Castilla, que no solo veas castillos inexpugnables. Lo lógico es que los castillos fueran inexpugnables. ¿Por qué son tan bonitos? ¿Por qué están tan conjugados con el horizonte? ¿Por qué además de lo bélico tienen la expresión de lo hermoso? Misterio. Es la realidad del corazón humano, que sabe que aún en dificultades tremendas es capaz de poner perspectivas maravillosas. ¿Y qué os diré de un monasterio? Yo soy un enamorado del monasterio de Iranzu, por ejemplo, en el que están todos los estilos en un solo en un claustro. Pero es que en una fotografía que a mí me interesa, la lavo mucho, está el lugar donde se lavaban las manos los frailes al ir a comer, la higiene. Pero qué hermosura de edificio. Y lo más importante, la cocina tiene la misma dignidad que el templo, porque es el espacio donde se santifica en la vida cotidiana el ser humano. Esto es el arte y esta es la belleza. Dime de qué visión tienes del mundo y te diré cómo es la belleza. No olvidéis nunca que la mayor productora en la historia, menos en los tiempos modernos, de la belleza ha sido la Iglesia Católica, precisamente, curiosamente. Es la que puso por encima de objetivos que podían ser lo útil, precisamente es la belleza, ¿no?, de la Iglesia. Es curiosamente, has dicho antes los trascendentales, esta es la página para mí de lo que yo os quiero transmitir más profundo, si queréis. Los trascendentales son tres aspectos distintos de una misma realidad, verdad, belleza y bien. Son tres caras de un mismo prisma, tres maneras de contemplar una misma realidad, como os digo. Por mucho que le pese a Kant, que para él eran tres realidades distintas. Y digo con perdón de mi osadía, pero le digo que se equivoca por no aceptar que el bien es la plenitud del ser en todo lo que existe. Por eso el mar es carencia de bien. La verdad es la realidad misma en cada ente. Lo real subsiste con independencia de mí. No tiene en mí su fundamento, que es todo el problema de la filosofía idealista. El ser de las cosas no depende del conocimiento que de ellas pueda tener el ser humano,
no es lo que yo capto, como me explicaba mi amigo Andrés, un filósofo amigo. Si yo abro una caja y en su interior hay un pañuelo que saco de la caja, no es que exista porque yo lo saco, sino que lo puedo sacar porque ya estaba allí. El subjetivismo de las filosofías idealistas y materialistas afirma que el ser de la realidad lo otorga el ser conocido. Ahí se nos va la realidad y se nos va el problema. Lo maravilloso es que esta verdad ontológica puede ser conocida por el entendimiento humano. Por eso decimos, en perspectiva lógica, que la verdad es la adecuación de la mente al ser de la realidad existente. Por eso, en este sentido, la verdad nos hace libres y el error nos aparta del bien y nos esclaviza. Está claro, Santiago. Bien, hasta ahora no te has referido más a la belleza en general, pero con ejemplos que están más en orden a la capacidad de crear belleza del ser humano, que sería el fruto del cultivo, ¿no? La cultura, el arte. ¿Qué nos dirías, en cambio, de la belleza de la creación? Pues pones otra vez el dedo en la llaga. Pues claro, es que el tema es que en la creación lo que señala es precisamente que Dios es el origen de toda la belleza y que es el primer creador y artista del universo, de la realidad existente. Os lo voy a intentar contar con un poco de humor. No conozco ninguna ley, y yo conozco sobre todo las de educación del mundo moderno, y diríamos que al terminar de leer todos los ensueños y maldades, no tengamos que preguntarnos por la ley de financiación. ¿Quién pagará este negocio? ¿Con qué impuestos? ¿Con qué instrumentos o auxilios lo sacaremos adelante? Es el eterno lamento de las leyes humanas, sobre todo de las positivas. Pues mirad, yo me encanta leer el Génesis, y entonces ahí descubro que Dios, al crear el universo, lo primero que hizo fue que, aparte de hacer bien todas las cosas, le dotó de todo lo necesario para que el hombre pudiera sustentarse. Puso en armonía los cielos y la tierra, y cuando era posible que el hombre y la mujer repoblaran la tierra, los creó a su imagen y semejanza, seres fronterizos de cuerpo y alma espiritual, para que se multiplicaran y dominaran la tierra. Dominarla, no explotarla. Les puso a su cuidado una hermosa casa para que no confundieran nunca que había que trabajar para alimentar el cuerpo y terminar la creación, pero que había que admirar y cultivar la hermosura para que no olvidaran nunca que su destino era precisamente la gran hermosura y la belleza total del Creador. La historia del pecado original la conocéis muy bien, y si no, ved a vuestro entorno y veréis cuál es el origen del caos en que nos encontramos, por qué la fealdad, por qué el horror como sustituto monstruoso de aquello que siempre se tenía como clave elemental de la belleza, aquello que al mirarlo te agrada, aquello que al contemplarlo te complace, que es el grado primero del ideal de belleza. Y para eso está, no lo olvidéis, que también el demonio tiene interés, que se considera él, así le llaman Yuzbel, no soporta ni la belleza del hombre ni la de Dios. Perdonad que os suelte estas reflexiones medio teológicas, pero que son el fundamento. Son necesarias. Claro, de las cosas que nos están pasando. Está bien. Entonces, verdad, belleza y bien son el pilar de toda civilización, ¿no? Ponnos un ejemplo sobre eso. Las palabras son tan solemnes que a veces se nos convierten en algo lejano, como en algo que será para otros y no para mí. Al hablar de los trascendentales, nos decimos, hola, qué cosas, qué interesante, pero bueno, estoy yo como para perder el autobús por mirar estos rosales. Ande yo caliente y ríase la gente, pero curiosamente, lo digo con ironía, porque lo he observado, aun los que dicen esto de ande yo caliente y ríase la gente, se están mirando en el espejo con el ojillo a ver qué tal imagen presentan. Este es el misterio. Ninguna otra criatura se acicala a no ser por limpieza e higiene. El ser humano necesita de la belleza, aún en lo más elemental. Y a veces se me ocurrió, porque he tenido siempre una audacia enorme, entrar en una floristería y decirle, al ver que admiraba tanto la belleza de las flores, decir, ustedes saben
que está dándome una clase de teología, ¿sabes? Por pocas me llama a la policía para echarme, que un loco había entrado diciendo que al vender flores estaba haciendo una clase de teología y se lo intenté explicar. No sé si lo supe explicar, pero al menos se serenó, porque le dije, mire usted, si yo voy a casa de unos amigos, de unos conocidos, no demasiado amigos, y en vez de llevarles unas flores a la mujer porque cumple sus años, o a la casa una maceta bonita de flores espléndidas, se me ocurre comprar unos chuletones, y voy con los chuletones y casi no me conoce. Le digo, mire usted, que pasaba por aquí, y he dicho, voy a ver, oiga, ¿qué usted se cree? ¿Que estamos muertos de hambre o qué? Pero en cambio, ¿por qué caes bien siempre que llevas una flor? Porque le estás diciendo que es capaz de contemplar algo que no tiene que ver con la utilidad inmediata, con lo práctico de comer, alimentarse, vestirse o vivir, es que es otra cosa. Y entonces cuando tú llevas una flor o una maceta, le estás diciendo, sabe usted que se lo traigo, porque sé que usted es capaz de emocionarse al contemplar algo que no es útil en sí mismo. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo muy curioso. ¿Por qué compramos flores? ¿Por qué las floristerías están en las esquinas de todas las ciudades? Porque frente al agobio de una realidad fea, a veces infinitamente fea, te consuela saber que hay otra realidad que no tiene más finalidad que la de recordarte que hay cosas que valen la pena contemplar por sí mismas, porque te llenan de perspectiva y de esperanza el corazón. Hay otro argumento, pero te voy a pedir, ya que lo has hecho también, que nos leas el poema que he elegido de Vicente Gaos. Vicente Gaos es hermano de aquella Lola Gaos, ¿os acordáis? La actriz, que era muy radical en visión de las cosas políticas y muy de lo que queráis. Pero este hermano, que también tenía sus veleidades del mismo estilo, un día se convirtió, no sabemos cómo, pero tiene un poema que se llama Abjuración, que es un prodigio, en el que le pide perdón a Dios por todas las tonterías que ha escrito en sus obras, pretendiendo sustituir a Dios. Pero hay un soneto, un pequeño poemilla, en que te explica realmente el papel que hemos creído los hombres que podíamos hacer frente a la grandeza de Dios. Y me parece que es oportuno contarlo en este momento. Léenoslo, Javier. Ay, ambiciosa lengua que quisiste dar luz con tu palabra creadora a la entraña del mundo abrasadora. Ay, qué poco conseguiste. Quisiste darle luz, solo le diste leve penumbra que tu luz ignora. Oh mundo no alcanzado y pobre aurora, y empeño en que tenaz te destruiste. Cosa imposible fue rebelión mía, intento de negar a Dios y al mundo, relámpago infeliz, ángel caído. Yo no sabía que solo tú, con tu callar profundo, dabas al universo su sentido. Ese tú es un tú con mayúscula, para los que no puedan leerlo. Pues ahí está la clave. Él se ha dado cuenta que el que hizo posible el arte en los humanos es precisamente el que le dotó de esa capacidad creadora, que no es más que ese tú con mayúscula, como precisabas muy bien, Javier. ¿Por qué? Porque el poema tiene un final fantástico, porque él pensaba que a gritos lo iba a proclamar el Señor, y él se ha dado cuenta, y es la verdad que ha intuido, que solo tú con tu callar profundo dabas al universo su sentido. ¡Qué paradoja! No oímos el griterío de Dios, oímos su silencio. Y sin embargo el poeta se ha dado cuenta que ahí, precisamente, en ese callar, avalaba la grandeza y la belleza de toda la creación. Es un poema muy bonito en este sentido. Pero como se nos echa el tiempo, otro día os contaré el otro argumento que lo hago en plan de chiste casi, pero que tiene una verdad consustancial. Los tres grandes trascendentales hay que verlos también en el huevo frito. Cuando uno contempla un huevo, se da cuenta que es tener una vocación de plenitud del ser. Y el ser en el huevo puede ser o para transmitir vidas, que sería la reproducción de polluelos, o para comer, alimentar al ser humano. Eso es el bien en su totalidad, pero tienes que conocer que ahí hay un bien en su ser ontológico, que es la verdad ontológica. Y cuanto más conozcas la naturaleza de ese huevo, mejor sabrás luego
ponerla en práctica. Y naturalmente, ¿cuál es el esplendor? El esplendor no es hacer un huevo frito chapuza, me cacho en la mar. Es decir, que la has destrozado la creación y has maltratado al que se lo iba a comer. Claro que te salen mal las cosas y no te queda más remedio que tragarte lo que tú mismo te haces a veces. Pero hombre, ten conciencia de que vale la pena que el huevo esté respetado en toda su grandeza y dignidad. El huevo clama y proclama la gloria de Dios cuando se le da el esplendor en la forma que le corresponde. Muy interesante, muy interesante. Bien, esta necesidad de belleza que es signo de origen divino, ¿no?, del hombre, como, como criatura hecha a su imagen y semejanza. Pues para mí no hay la menor duda. Es decir, todos los demás argumentos que se han pretendido negar, los que he dicho antes de la razón o desde cualquier otro tipo de argumentación, las vías de Santo Tomás, ¿por qué se rechazan? Porque no queremos entrar en el conocimiento del logos, no interesa. Entonces, probablemente nos queda un signo de que algo raro pasa en el ser humano. Y para mí, este es el afán de que todas las cosas las contemplemos desde una perspectiva que no es lo meramente utilitario, que es la peculiaridad de lo bello. Pero, curiosamente, cuanto más te acercas al descubrimiento de lo que las cosas son, las cosas en la cotidianidad, por eso pongo lo del huevo o lo de la floristería, porque te puedes ir a los trascendentes universales y a todos los conceptos más sublimes, pero a veces nos perdemos, porque es lo mismo, pero en las realidades específicas y concretas. Por eso, lo sorprendente es que si tú llegas a entender lo que es realmente la verdad, entonces te das cuenta de las cosas más elementales que tienen que estar en relación con la verdad, si no, no descubres ni puedes cantar la hermosura de las cosas que a simple vista te pueden parecer incluso horrorosas. Yo esto lo explico con un cuadro primero, que es una maravilla, que lo conocéis todos, es de Velázquez, por algo le llamamos nuestro pintor por excelencia, pero Velázquez pinta un cuadro que es el enano Sebastián de Morras. Es un bufón de la corte. Hay que verlo despacio. Una vez cuando salía, estaba en el cargo de director general, me reconocieron y me hicieron al salir del museo y veían que venía de Velázquez, que cuál era el cuadro más católico para mí de los que había visto. Ellos esperaban que les dijera el Cristo de Velázquez y les dije, no, el cuadro más católico de Velázquez es el enano Sebastián. ¿Por qué? Porque si te fijas atentamente es el símbolo de lo antimoderno, de lo que no sirve para nada. Es decir, si cogemos dos signos en el ser humano de las potencialidades que tiene, elegirías el poderse mover los pies y el poder hacer las manos. Son las claves, diríamos, del mundo contemporáneo, sin contemplar ni otros valores ni otras cosas. Pues bien, lo sorprendente es que si te acercas a ese cuadro, verás que las manos las tiene como dos muñones y los pies como dos piececitos de infantiles que por las justas le pueden poner de pie. Entonces, cuando te acercas al cuadro y ves que lo viste como un noble, pero no para reírse, sino reconociéndole su dignidad, ya empiezas a sospechar que aquí hay un reconocimiento del valor de la persona. Y cuando ya te detienes en los ojos y ves la mirada profunda, yo suelo hacer el ejercicio de comparar la mirada de la Gioconda con la mirada del enano Sebastián. A ella le pregunto, ¿tú crees que hay Dios? Y te dirá, a estas alturas me haces esa pregunta. Y en cambio en los ojos del enano Sebastián oirás un lamento que dirá, pues solo hacía falta que Dios no estuviera al final de todo este proceso de desgracias y de tristeza. Dios, pues claro que sí, es la garantía de todos los que valemos poco. Y entonces te das cuenta que la mirada es sobrecogedora. Ahí está el arte, ahí está la grandeza de Velázquez, en haber sabido una mirada melancólica, profunda, tremendamente humana. Y entonces, claro, dices, eso es, ha descubierto la grandeza de lo no visible. Lo visible y cuantificable sería el desprecio. Pero cuando uno tiene concepto de la dignidad de todo ser humano, sabe de descubrirle y
manifestarlo. El esplendor es la manifestación de lo invisible, haciéndolo visible. Y ese es el enano Sebastián. Pero, sorprendentemente, y para una clase de didáctica, viene muy bien buscar el mismo enano pintado por Goya, no pintado, un grabado, en una copia que hace del de Velázquez, hizo un grabado. Ah, pero te tienes que fijar, porque si no, no aprenderás a discernir. Y entonces tienes que fijarte qué cambio le ha hecho. No le cambia las manos, no le cambia los pies. Disculpa, ahora, sí, sí. Disculpa, no, ya. Es que estaba ya a preguntarle a Manuel, a Manuel si lo ponía. Ahí lo tenemos, sí. Bueno, pues está en ese... Hay que fijarse de nuevo en los ojos. Todo lo otro parece igual. Pero si te acercas a los ojos, hay un cambio brutal. ¿Por qué? Porque los ojos del enano de Goya están crispados, están enfadadísimos, están enojados. ¿Por qué? Pues porque se oye el grito: ¿para qué me han traído al mundo? Si en este mundo hemos venido para gozar, ¿qué hago yo aquí? Y ese era el pensamiento de Goya, ilustrado, como sabéis, y que podríamos hablar horas y horas sin merma de su capacidad pictórica, pero evidentemente con una visión, la que tenía, de lo que era el ser humano. Y entonces te lo cambia haciendo que sus ojos sean solo crispación, odio, es decir, resentimiento, mientras que Goya ha visto el valor trascendente. Y lo mismo pasa con el último. También Dalí pintó un óleo imitando el enano Sebastián. Es horroroso. Yo espero que fuera un juego, sin más intención que esas veleidades que tenía Dalí. Pero es que el enano, donde hay oros y blancos, los convierte en huevos fritos, desde la cabeza a los hombros, con lo cual el enano se convierte en un sujeto del hazmerreír. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, amigo? Es que para saber descubrir la grandeza del enano Sebastián hace falta tener la mirada espiritual de Velázquez. Si no la tienes, verás a un pobre desgraciado o a un objeto de diversión y de burla. Esto es saber mirar, y esto es la verdad, y este es el esplendor o el horror de no esplendor. ¿Por qué? Porque la conjunción de lo verdadero, que es el hondo sentir que ha descubierto esa mirada privilegiada del genio, te lo ha sabido manifestar en la dignidad de la forma. Belleza, claro. Lo otro no es bello. Pues claro que no es bello, porque es falso, entre otras cosas. O ha ido a la mirada común. Y ahora también quiero que Javier nos lea el poema de mi amiga, poquito mayor que yo, pero que ya murió, que es Dulce María Loina, pero que le tengo mucho cariño. Una poetisa cubana que tiene un poema que es exactamente el enano Sebastián, pero en un poema dedicado con el título de Madrigal de la muchacha coja. Javier, ¿nos lo puedes leer? Sí, perfectamente. Era coja la niña, y aquella su cojera era como un ondulamiento de viento en un trigal. Era coja la doncella, trazaba eses de plata sobre el viento, hecha a no sé qué curva sideral. Cristal quebrado era la niña, mella de rosas por el pie quebrada, y sin cristal que la tuviera alzada. Una rosa cortada que cae al suelo, y que el que pasa huella. La niña cojeaba, y su cojera en una sonrisa recataba sin acritud de llanto ni querella. Como la noche sella su honda herida de luz alba o centella, así sellaba ella la herida que en su pie se adivinaba. Nadie la hallara bella, pero había en ella como una huella celeste. Era coja la niña. Se hincó el pie con la punta de una estrella. Bueno, la poesía tiene sus complejidades a la hora de leer. Sí. Pero cuando te acercas, lo que es literatura hay que ir con lupa y con sordotones o al revés, para oír el doble, que si no, no te enteras. Porque las palabras tienen magia, y en este caso la tienen. Vamos a ver. Decís que no es bella la niña, pero bueno, ¿en qué canon estás tú educado en la belleza? ¿En la Venus de Milo? Si aplicas la Venus de Milo, pues claro que dirás, no era guapa la niña. Pero tú has visto las ondulaciones en los trigales. ¿Tú te has fijado la belleza del trigal cuando la mueve el viento? Y no son líneas rectas, sino que son ondulaciones. La curva sideral. Claro. Y ahora, ¿qué sabes tú de cómo se mueven las estrellas?
Es que no son curvas siderales, ¿las conoces? ¿Qué sabes tú si la niña cuando camina tiene la belleza de las curvas siderales? Ah, amigo, aquí nos están diciendo cosas muy importantes, pero claro, era la niña coja, estereotipamos, pues ya no hay nada más que hacer. No, el poeta la llama madrigal. ¿Por qué? Porque madrigal es la composición más bella para cantar la belleza de una mujer. Conocemos solo una, ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados. ¿Por qué si me miráis airados? Si cuanto más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ya que así me miráis, miradme al menos. Es el madrigal más conocido de la literatura española. Pero en cambio aquí le llama madrigal, no cumpliendo ni en la forma, pero sí en el contenido. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que tiene un prodigio esta niña, algo misterioso, por lo cual ya lo creo que la niña tiene posibilidades de valoración y de belleza de canon distinto que la de Milo. Entonces dirá, claro, es una rosa cortada, es cosas que caen al suelo y que nos acostumbramos y pasamos por encima, pero el secreto no está ahí, el secreto está en la última baza, que es en el momento en que se da cuenta que hay una huella celeste, hay una huella celeste. ¿Cómo una huella celeste? Ah, claro. ¿Dónde está la grandeza de todo aquello que parece inútil y deforme en el ser humano? En la huella celeste. Es esa huella celeste la que hace que de pronto, como el enano Sebastián, pueda tener un encanto y un misterio que haga que no ha venido para la perdición y la muerte y a la nada y la miseria, sino para gozar como tú en la vida eterna de la plenitud de la hermosura, en su hermosura individual y perfecta. Esto lo ve el ojo del creyente y lo ve en la mirada del ser profundo. Y dices, ¿pero qué le pasó? ¿Qué me importa lo que le pasó? Todo acontecimiento es una estrella al final, la que te ha herido. Lo dice, dirás, es una manera de decirlo con retórica, que no, que nada no sucede sino porque está en manos de la providencia. Y es, por lo tanto, una estrella la que va a iluminar la realidad concreta de esa situación concreta de una persona cuyo mayor destino es la huella celeste que se vislumbra en su aparente carencia de hermosura. Y que carencia que es porque no la sabemos ver, lógicamente. Me parece maravilloso el poema y una vez más confirma pues eso, que la verdad es imprescindible para llegar a la hondura de las cosas. No solo la de Dios, sino que en la vida cotidiana descubrir el ser de las cosas te hace admirarlas, descubrir lo que tienen oculto en su ser verdadero, les hace con derecho a tener fuero propio, lo digo así, fuero, que es no la ley universal, sino la ley específica de aquel que por ser tiene derecho a seguir siendo ser y ser defendido como tal. Y si encuentra una palabra amable que la sabe decir, pues entonces habrá un poema maravilloso, o una escultura, o lo que queráis. Esto es la belleza, pero hay mucho más. Enseguida terminaremos. Bien, Javier. ya nos acercamos al final, Santiago. Antes de la conclusión, Sí. quería preguntarte, ¿es la muerte ocasión de belleza? Pues sí, en la historia del arte hay documentos y hay obras que a mí al menos me conmueven muchísimo. Por ejemplo, tenemos, lo que pasa es que después de Cristo, el sentido del dolor y de la muerte cobran una nueva perspectiva tremendamente en el mundo del arte. Por ejemplo, una de las imágenes más antiguas de lo que es contemplar la muerte es la famosa leona herida de los tiempos de Asurbanipal en la ciudad de Nínive, que es como un bajorrelieve, que es de los años 670 más o menos, entre 670 y 627 de antes de Cristo. ¿Qué es lo que Bueno, contemplamos ahí? le pedimos a Manuel Ángel que intente compartir la imagen, que no aparece por aquí. Es Es una interesante leona. que se vea al mismo tiempo, sí, pues es muy Sí, bonita sí, claro, claro. el relieve. Aparece.
No, pero ahí Sí, está, ahí está, ahí está. ahí Vale. está. Entonces, ahí veréis cómo está ya herida gravemente la parte trasera, ya la tiene que la arrastra, pero la leona está resistiéndose a morir y está manifestando en ese grito que parece que se le escapa a Stentorio en el último instante, como el grito final del que no puedo irme de este mundo, tengo que seguir de pie, y esas patas aferrándose. Es todo un símbolo de la resistencia en todos los tiempos al hecho de la muerte, pero en este caso sin la perspectiva de la esperanza. Es como una lucha absolutamente, podría parecer inútil. Es lo mismo que me pasa, no ya con un animal, sino con la otra tan famosa del galo muriendo moribundo. Es el soldado galo que ha quedado mal herido, joven, esbelto, con una hermosura en el cuerpo. Pues estamos en una época helenística, es del siglo III antes de Cristo, aunque lo conocemos por una copia del siglo I. Pero parece ser que la estatua se conserva con bastante fidelidad. Y entonces es el galo que se resiste a morir. Está mal herido, está viendo Pasa su la cuerpo. imagen, Manuel Ángel, pásala, por favor. No, no es esa. No, la anterior. Entonces decimos, no, la anterior. No, esa tampoco. Ahí. Esa, esta sí. Es el galo moribundo. Entonces ahí no lo podemos ver, claro, pero si te acercas a la escultura y ves su rostro, es un rostro, no le queda más remedio que una resignación, pero una resignación como si fuera una muerte inútil, sin sentido. ¿Qué hago? Yo he venido para morir así, si soy joven, si todavía puedo vivir. Entonces es un canto desde la mirada de la no trascendencia. Por eso es sobrecogedor. Este texto hoy esto a mí me impresiona muchísimo porque es lo que han cantado a lo largo de todos los siglos, la mirada desde lo que no era la esperanza de la vida eterna. Había visión de vidas, pero el Hades era tan terrible, incluso para los griegos, que Aquiles en un momento determinado en la Odisea dirá: prefiero ser el último esclavo vivo en la tierra que ser el más importante de los griegos aquí en el Hades, porque lo veían como algo tenebroso y terrible. Nosotros, en cambio, tenemos otra esperanza, y esa esperanza hace que pueda haber otra manera de contemplar la muerte. Os había puesto un fragmento de una novela de los años 1960, que tiene, siendo una mirada que podía haber sido una mirada cristiana, El gato pardo, al final es una mirada tan pagana como la de la leona herida o la del galo moribundo, porque es la muerte inútil de un conejillo. Es una descripción tremenda, pero bueno, no, es de la novela del gato pardo. En la película no se ve con tanta claridad, que toda la película es un canto al triunfo de la muerte. Hemos nacido para morir, en la época de Sartre y de todos estos que estaban de moda. Bueno, pues, ¿cuál es la antítesis? Pues una obra que hoy no se comenta, pero que es una maravilla, que es El doncel de Sigüenza. El doncel de Sigüenza es la antítesis a esta visión de la muerte. ¿Por qué? Porque en ella va a aparecer un caballero que ha muerto en las guerras de Granada. Estaba hacia el año 1487. Es Vázquez de Arce, el caballero, jovencito. Pasa la imagen, Manuel Ángel, que se ha quedado en la anterior. Entonces el joven va a perder la vida, incluso tenía una niña, jovencita, pero muere en la conquista de Granada en los años precedentes, y entonces su padre y su hermano lo entierran en Sigüenza y le hacen un monumento. Es un prodigio. ¿Por qué? Porque ya nos lo presentan al caballero armado, con un libro en las manos. ¿Qué está haciendo? Puede ser, lo normal es que esos libros en época medieval pura, aunque esto es de transición gótico, lo hubieran pintado a un clérigo leyendo. Eso era lo esperable, que estuviera rezando las horas. Pero a un caballero guerrero que ha muerto en el campo de batalla con un libro, le da una escena con una serenidad, una tranquilidad que no es la del galo moribundo,
¿Por qué? Porque aquí hay serenidad, sabiendo que esto es un paso a el otro mundo, donde lo esperado o lo anhelado, incluso por los sueños, de un libro de poemas si lo era, o de un libro de rezos si lo era, o un libro de una novela de caballería si lo era, va a tener continuidad en la belleza y trascendencia del cielo. Es un prodigio ese monumento, que como se alabó mucho en la época del franquismo, lógicamente ahora no se le nombra, pero la belleza del monumento es la que es, y es del siglo XV, no del siglo XX, y es un canto a que la muerte se trasciende con otros ideales, y eso lo sabe decir la piedra, y eso lo sabe decir maravillosamente el canto de ese monumento al guerrero que muere serenamente, sabiendo que hay esperanza, que no es una muerte inútil, tan la del animal como la del galo. No, hay una esperanza, y esta es la buena nueva de la belleza del Evangelio. Esto es lo que hay. Pero como última obra, también quería deciros, mirad, ¿sabéis por qué soy un enamorado de Velázquez? ¿Y por qué cuando veo a Velázquez se me enciende el corazón y me siento más español que nunca? Pero vivamente español. Tengo la anécdota que me intentaron sacar del Museo del Prado, porque cuando lo contemplé no pude dominarme, y empecé a gritar "¡Viva España!". Y dijeron, a este le ha dado la locura al ver el cuadro de Velázquez. Pues claro, era la rendición de Vereda, era el cuadro de las lanzas. Pasa la imagen, Manuel, por favor. Aparte de la maravilla pictórica. Pero ¿sabéis lo que hay ahí? Presentadme nada, cualquier cuadro de rendiciones y victorias y vencedores y vencidos en todo el mundo, desde los romanos a nuestros días. No encontraréis nada tan grandioso y humano. El vencedor se inclina respetuoso sobre el vencido, y cuando recibe las llaves, no las recibe como el dominante y el dominado, sino como un ser humano que ha tenido que enfrentarse para poner orden, pero que, restablecida la paz, es en paz donde se le propone vivir. A mí me sobrecoge ese panorama de lanzas, de humos, de fondos interminables, de hogueras, de todo lo que quiera, pero en primer plano el general Spínola, con la mano tendida hacia el vencido, y el vencido no humillado, sino reconocido en su dignidad, porque todavía sigue siendo una persona con la que hay que conseguir un clima de paz y un clima de futuro. Es sobrecogedor. Ese cuadro no se ha pintado ni se pintará en ningún lado que no tenga una mirada cristiana y trascendente. No son la época de los Austrias, el barroco, tridentinos, todo lo que quiera. Es el Evangelio que ha calado y sabe mirar a un enano con trascendencia y sabe mirar un acto de guerra para encontrarle en la perspectiva humana, que no lo encontraréis en ninguna otra expresión, ni novela, ni poesía, ni nada, como no sea este cuadro maravilloso de Velázquez. Pero termino con un recuerdo. Sí. Sí, perdona, termina, disculpa. No, dímelo tú. No, quería pedirte que concluyas, estamos ya un poquito pasados de hora. Bueno, es que lo único que quería, pero no sé si tenemos el cuadro que yo había previsto. Sí, no. Es que todo esto yo lo resumo en que todo esto no es para hacer la conclusión, a ver si nos diese tiempo a por lo menos meter algunas de las preguntas que nos han llegado, ¿vale? Pues yo os quería hacer, si ponen el cuadro seré más rápido, que es de un cuadro de Santiago Rusiñol, que para mí es una maravilla, que es el Patio Azul, se titula. Es una casa rural en la que en las paredes de lo que pudo haber sido antes un espacio para animales, donde abrevaba el macho, el caballo o lo que fuera, esa señora, con el encanto y la alegría de estar recogiendo la ropa que ha tendido y de haber transformado el espacio en un espacio ajardinado, pero ajardinado aprovechando los elementos simples del entorno, el pozo, los hoyos donde bebían los animales, y todo eso recubierto para que salgan flores. Y en ese espacio de trabajo y cotidianidad me parecía que era un himno a lo que debe ser el ideal de la belleza, que no es para ir al museo,
sino para que del museo salga aquella lección de hermosura y tú en tu vivir seas capaz de tenerlo en cuenta, porque el ser humano necesita de la belleza, no solo para las cosas trascendentes, ponernos delante del Señor de rodillas, pues claro, faltaba más, pero también en la vida cotidiana, en las cosas sencillas, en la mesa bien dispuesta. No te pierdas nunca el respeto, ponte de tal manera que aunque te cueste más trabajo, sepas que tienes una dignidad que vale la pena respetar y mantener. Y la belleza sencilla en el entorno es una manera de cantar que tenemos un origen divino y trascendente. Te puede perder la vanidad, te puede perder tantas cosas como todos en el ser humano, pero situado en su ser, la belleza es un impulso y no lo dudéis, hacia Dios. Esto era lo que yo fundamentalmente, de una manera, con estos medios que me han desbordado, quería transmitir. Lo hubiera podido decir más serenamente. Pero, oye, Santiago, se ha logrado al final. Hubo un momento en que parecía que... Bueno, hemos seleccionado un par de preguntas que nos llegan de un amigo y nos pregunta lo siguiente. Dice, de este soneto de Argensola quería preguntar si se tiene que inferir de él, y en particular del último terceto, si no está diciendo que la belleza y la verdad pueden estar reñidas, y si no contradice esto al título genérico de las charlas de este año del foro, El esplendor de la verdad. Y te leo el soneto. Yo os quiero conceder, don Juan I, que aquel blanco y carmín de doña Elvira no tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. Pero también me confieses quiero que es tanta la verdad de su mentira, que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero. Mas, que mucho yo perdido ande por un engaño tal, pues, ¿qué sabemos que nos engaña así la naturaleza? Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Bueno, pues me encanta que me plantees ese soneto, porque yo lo he tenido como uno de mis galas, un soneto que precisamente me sirve para confirmar y ratificar lo que es el ideal de la belleza como opción en un momento determinado de la historia del arte. Es un poema que significa una discusión entre dos caballeros cortesanos. Uno dice que la belleza artificial en la mujer no es correcta, no es válida, y el otro dice, le arguye, que por qué, cómo que no. Entonces es la vieja discusión entre si la mujer debe pintarse o no debe pintarse, o debe acicalarse o no debe acicalarse. El Renacimiento era partidario de que lo más natural era lo más hermoso. Y si ya lees a Fray Luis de León en La Perfecta Casada, unirá a su sentido renacentista, pues su opinión heredera de toda la tradición de los santos padres que se metían con las mujeres que se pintaban, madre mía, para horrorizar, porque una de las frases más conocidas era: ¡ay, mujeres, sois celosas cuando vuestros maridos miran a la de al lado! Y vosotras os pintáis otro rostro en vuestra cara y no os importa que miren a la otra en vez de mirar a vuestro auténtico ser. Esto era Fray Luis de León cuando leía. Pero eso es una cuestión de opción estética. No hay verdad ni mentira. Aquí lo que hay es una opinión. Y entonces viene este otro y dice, pues yo te voy a dar el gran argumento. Lo da un barroco. Y el barroco es el que busca la belleza en el recargamiento de la forma. Es decir, no es lo natural lo más bello. Por eso cualquier retablo barroco estará recargado hasta el infinito de todo lo que sabéis, del retorcimiento de las columnas salomónicas y de la pintura al color intensísimo o de los juegos profundísimos de un Quevedo. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que no está diciendo si es verdad o mentira, no es un problema metafísico. Lo que hace es un truco que tiene verosimilitud. ¿Por qué? Porque está pasando del cielo de la esperanza cristiana y cuando dice este cielo azul, ni es cielo, ni es azul. Al decir el cielo no es cielo, se está refiriendo que es un efecto visual
pero que no es el cielo que esperamos. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Ese cielo que miramos no es cielo, pero aunque no es verdadero en la acepción que tú y yo pensamos, no me digas que no es bello, no me digas que mirar a lo de arriba no es bello, pues que se pinte la mujer. A lo mejor hasta nos parece un cielo menos vigoroso, pero es un argumento sutil, no es metafísico, es dialéctico, para demostrar que también la belleza, en un momento determinado, recargada, puede tener un valor de verdad. No entro en la discusión. Entonces, no niego que ponga en peligro la verdad, porque no habla de que el engaño, es que es el engaño barroco, que todo nos engaña, que todo nos puede seducir, no es el engaño metafísico. Al revés, el engaño barroco te puede advertir de los peligros y cosas de estas. No se engañen las rosas, ir al barroco. Esa es una opción. Y esa es la respuesta. No haría cuestión de ello. Es estilo barroco frente a estilo renacentista. No el orden moral, que cada cual tendrá su parecer y sentir. Bien. También nos pregunta, esta misma persona nos pregunta que del trozo del discurso, una parte del discurso de Don Quijote a los pastores, dice que quiere preguntar si Cervantes quiere afirmar que esté reñida la naturaleza, tal y como Dios la creó, con el aderezo y con el adorno femenino. Te leo el pasaje del discurso ante los pastores. Entonces sí que andaban las simples, parece que está hablando de la Edad de Oro, en el momento en el que, creo que es el momento en el que él habla de la Edad de Oro, y dice, entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle, de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos que aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos los que ahora se usan, a quien la púrpura de Tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes, de lampazos y de hiedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora vuestras cortesanas, con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Bueno, yo creo que pasa algo parecido. El discurso de la Edad de Oro entronca no con una mirada cristiana, sino con una tradición que también tiene su entronque cristiano, pero entronca con toda la tradición clásica, desde Virgilio, desde Horacio, el famoso poema de Fray Luis, que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido, tiene en parte referencia a esa edad dorada de Horacio, que también la canta, y de los grandes poetas de la edad humanística. En el siglo de oro se puso de moda, lo volvieron a traer, y curiosamente, el autor que realiza una valoración de ese siglo de oro en positivo es la famosa obra de Santo Tomás Moro, La Utopía. La utopía de Santo Tomás Moro sueña con una época en la que fuera posible el que viviera la gente sin estar temiendo el poderío de las pasiones, porque en el fondo el vestir de una manera o de otra, poder ir con más o menos recato, lo que hacía referencia es si estaban las pasiones de los seres humanos, diríamos, domeñadas o no. Y entonces en ese momento parecería que en aquella época, diríamos, el instinto impulsivo, por ejemplo, de la lujuria, pues quedaría como más suavizado que lo que en los tiempos modernos ha caracterizado, que obliga a otro tipo de ropas, a otro tipo de vestidos. Pero todo eso no es tesis en el Quijote, es una referencia que se hace para demostrarnos que Don Quijote no era un loco solo, sino que se sabía todo lo que estaba en ese instante en la cultura europea y en la cultura, diríamos, en ebullición. Pensando más en Tomás Moro que en los clasicistas. Pero lo importante, diríamos, no es eso. Lo importante es que el Quijote lo que va a defender precisamente es el respeto a la libertad. El canto, ahí lo más importante es la defensa que hace de la libertad de Marcela, que está al principio de la primera parte del capítulo 8, 9, 10, y que es una maravilla de lo que es la dignidad del ser humano cuando opta por algo que no es el ecologismo de hoy, sino que es el vivir admirando la grandeza de la creación y viviendo en contacto con la creación para cantar al creador. Entonces, yo no lo enfocaría
como un tema de dialéctica, de que si niega o afirma las cosas, de que la verdad o el vestir o el modo de estar. No, yo creo que es un juego, sin más. Porque a la hora de la verdad, el Quijote sí que sale en defensa de las grandes virtudes en la mujer, del vestir, del decoro, de la elegancia en todos los aspectos. Eso es lo que se me ocurre contestar. Muy bien, Santiago, pues más que suficiente, ¿eh? Bueno, son ya las 10:15, así que yo creo que hemos llegado al final. Quisiera agradecer, bueno, a todos los asistentes la atención que han prestado y que nos disculpen porque hemos tenido ese pequeño retraso a la hora de conectar. También dar el agradecimiento a Tradición Viva TV, que es quien ha prestado su canal para poder emitir. Y finalmente, pues darte las gracias a ti, Santiago. Ha sido una sesión enriquecedora. Tú has mantenido durante toda la ponencia aquello de que lo que no se cultiva se atrofia, y hoy creo que todos nos hemos cultivado gracias a ti, a tus conocimientos, a tu apasionamiento a la hora de explicarlo. Se nota que muchísimo, que has sido catedrático y grande además, porque todos hemos aprendido muchísimo y en fin, pues encantados de tenerte y de prestarnos tu tiempo, ¿eh? Muy bien. Bueno, para la próxima sesión del foro, pues por los canales habituales os irán llegando informaciones para ver en qué fecha y qué tema tratamos. Muy buenas noches a todos. Gracias, Santiago. Buenas noches. Muy bien.